Buen día, les saluda el ingeniero químico Jorge Eduardo Loaiza Pérez, consultor en temas ambientales y en manejo responsable de químicos. Profesor principal de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Departamento Académico de Procesos. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conversar sobre la gestión integral de residuos y en especial de los residuos industriales. Abriendo esta presentación, tenemos, digamos, una estructura que podemos observar aquí, ¿no? Un diagrama que podríamos analizar, ¿no? En realidad nosotros desde el lado izquierdo al lado derecho vamos a hacer el pequeño análisis, ¿no? Nosotros tenemos gases de combustión. Estos gases de combustión pueden provenir de diversos tipos de combustibles, pero estos gases de combustión en realidad son residuos de un proceso industrial y estos residuos deben ser gestionados. En este caso se está mostrando una gestión que implica la destrucción, pero la destrucción de algún componente en particular de estos gases de combustión. Muy bien, y nos vamos a referir al anhidrido sulfuroso o el SO2. Muy bien. Estos gases de combustión no solamente tienen SO2, sino también tienen monóxido, dióxido, partículas, entre otros. Y también se les denomina gases sucios. Muy bien, estos van a entrar a un reactor, ¿no? Este reactor va a tener varias entradas, ¿no? En una de ellas, por supuesto, los gases de combustión, y van a ingresar en contracorriente una lechada de cal o una solución de carbonato de calcio en agua, o caliza, carbonato de calcio con impurezas en agua, ¿no? Se van a encontrar estas dos corrientes y como resultado de ellos, a unas condiciones de operación determinadas, se va a producir la transformación, muy bien, del SO2 en sulfito de calcio. Y luego, por una reacción posterior con el oxígeno, que es otra corriente, vamos a tener el sulfato de calcio. Y este sulfato de calcio lo vamos a poder controlar la operación de modo de obtenerlo un sulfato de calcio hidratado. Muy bien. Y este sulfato de calcio dihidratado se conoce como yeso. Muy bien, entonces como resultado de este proceso estamos observando la generación en realidad de un subproducto que es importante. Adicionalmente se separa el dióxido de carbono. Muy bien, entonces lo que nosotros estamos observando aquí es una etapa de lo que sería una gestión de residuos industriales y una gestión integral, porque detrás de ello hay una parte administrativa, una parte organizativa y luego hay una parte operativa, que ya es el desarrollo de estas reacciones que se dan en este tipo de reactor, que en realidad es una torre, ¿no? Una torre. Muy bien. Hemos visto inicialmente que hay unos residuos, pero ¿qué son los residuos? ¿No? Y los residuos industriales en particular. Entonces, los residuos son materiales, ¿no? Son mezclas, sí, son productos químicos, le podríamos llamar de diversas formas. Yo voy a utilizar el término materiales aquí, ¿no? Estos materiales pueden ser gases, ¿no? Pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, pueden ser las mezclas entre ellos, ¿muy bien? Pueden ser pastosos, ¿no? Un caso particular. Muchas veces cuando hablamos de residuos, generalmente nosotros, ¿no?, visualizamos a los residuos sólidos, pero desde el punto de vista de la ingeniería y de la ingeniería química en particular, para nosotros los residuos pueden tener diversos estados de agregación, ¿no? Muy bien. Nosotros vemos que por la chimenea, bien, están saliendo unas emisiones. Entonces, en realidad, esos son residuos. Por una tubería de desagüe están saliendo unos vertimientos. También son unos residuos. Y de una zona de almacenamiento vamos a tener residuos sólidos. Muy bien. Que son los que comúnmente conocemos, pero no estamos presentando, ¿no?, los relaves mineros, no estamos presentando las borras de las plantas de refinación de petróleo, de las plantas de fabricación de harina y aceite de pescado, entre otros, ¿no? Entonces, los residuos son materiales
¿no? Que uno en realidad no quiso, ¿no?, generar, no quiso producir, porque uno diseña un proceso para fabricar un producto, no para fabricar un residuo. Pero los residuos se generan muchas veces por la tecnología. La tecnología no es eficiente, o por malas prácticas operativas o malas prácticas de consumo. Entonces, lo importante es que existen estos materiales que le vamos a denominar residuos. Muy bien, correcto. ¿Qué hacer con los residuos? Los residuos preocupan. Los residuos preocupan al generador. Los residuos preocupan al productor. Los residuos preocupan al consumidor. Entonces, el qué hacer con los residuos, muy bien, tiene dos componentes. A veces se centra en uno solo, que es el impacto de la gestión de residuos. Muy bien, pero nosotros queremos más que una gestión, más que un componente administrativo, organizativo. Queremos también un aspecto operativo de manejo. Entonces nosotros vamos a tender a la gestión integral. Los ingenieros químicos tenemos que tender hacia esa gestión. Muy bien, en este dibujo que estamos presentando es un diagrama de una planta típica, ¿no? Con sus chimeneas, con sus emisiones, con sus tuberías de desagües o vertimientos. Y eso nos va a ayudar para ver qué hacer con los residuos, ¿no? En realidad hay varias cosas que podemos hacer con los residuos. Depende de nosotros qué elegimos, ¿no? Y depende de nuestro análisis qué cosa es lo que más nos conviene hacer y también de nuestras posibilidades, ¿no? Porque hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Nosotros elegimos lo mejor dependiendo de la circunstancia en que nos encontremos. Muy bien. Y algunas cosas le van a sorprender ustedes aquí, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar de estrategias. Estrategias que las empresas, ¿no?, tienen frente a los residuos, estrategias que las empresas tienen frente a estos potenciales agentes contaminantes que son los residuos. Entonces vamos a hablar de una estrategia pasiva. Y la estrategia pasiva es no hacer nada. Entonces recuerden, no hacer nada es también una opción. No hacer nada en este caso es ignorar un problema ambiental que puede ser generado por el inadecuado manejo de los residuos o la falta de manejo de los residuos. Entonces, una estrategia pasiva es no hacer nada, ignorar el problema. Muy bien. Tenemos una estrategia muy relacionada a la que vimos anteriormente, ¿no?, que es también una estrategia pasiva. No hacer nada, pero ¿dónde? En el proceso. Muy bien. Solo colocamos, por ejemplo, una chimenea, solo colocamos una tubería de desagüe, muy bien, para deshacernos de las emisiones o deshacernos de los vertimientos o de las aguas residuales y enviarlas, ¿no?, hacia el ambiente exterior. Puede ser hacia la atmósfera o hacia un cuerpo de agua. Muy bien. Tenemos otra estrategia, que sería una estrategia reactiva, que legalmente no está permitida en muchos lugares, pero es una estrategia que existe. Esta consiste en dispersar las emisiones, muy bien, o diluir los vertimientos o almacenar los sólidos en distintos componentes ambientales. Muy bien. Entonces, el hecho de nosotros colocar en una chimenea un dispositivo, muy bien, para forzar las emisiones a ir al ambiente, es una estrategia reactiva. Muy bien, el que nosotros diluyamos, ¿no?, aguas residuales antes de que salgan al ambiente también es una estrategia reactiva. Muy bien. En el primer caso, en el caso de las emisiones, ¿no?, se conoce como dispersión, y en el caso de los vertimientos como dilución. Muy bien. Tenemos otra estrategia, una estrategia constructiva. Muy bien. Esta estrategia constructiva que tienen las empresas pueden aplicarla en sus plantas, también se le conoce internacionalmente como end of pipe, ¿no?, al final de la tubería. Muy bien, ¿correcto? Quiere decir que los residuos, nosotros le hacemos un tratamiento, pero antes de que salgan al ambiente, cuando todavía están dentro de la instalación industrial. Es una estrategia muy utilizada, ¿no? Muy utilizada. Muy bien, colocar un dispositivo de control en la chimenea, por ejemplo, ¿no? Muy bien, existe otra estrategia que se llama la estrategia proactiva, ¿no?, o estrategia de producción limpia, o la cleaner production, ¿no?, en el cual no utilizamos dispositivos de control, utilizaremos una chimenea, por supuesto, utilizaríamos un tubo de desagüe,
¿ya? Pero lo que vamos a insistir es en el proceso, revisar el proceso, ¿no? Ver nuestra tecnología, ver qué cambios podríamos hacer en el proceso, mirar qué cambios podríamos hacer en la materia prima, qué cambios podríamos hacer en los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una estrategia proactiva. Muy bien. Finalmente, existe una estrategia que sería una estrategia radical, pero esta estrategia radical implica el cierre de plantas, el cierre de instalaciones industriales, muy bien, ¿por quién? Por parte de la autoridad competente y, por supuesto, ¿no? Con la presión de la comunidad, ¿no? El cierre de plantas. Hay casos en que se ha dado cierre de plantas, hay casos internacionales notables de cierre de plantas, pero esos casos extremos, porque muchas veces la planta estuvo situada en un lugar inadecuado o por un manejo también no claro por parte de las autoridades de los distintos países o de las distintas ciudades en general, muy bien, ha hecho que la población se acerque mucho a las plantas, ¿no? Y nos ha creado una situación en realidad insostenible. Muy bien. Vamos a conversar sobre los tipos de residuos y algunos aspectos de la gestión integral. Muy bien. Un caso interesante es cómo clasificamos los residuos, ¿no? Está bien, hemos visto que hay residuos gaseosos, ¿no? Hay residuos líquidos, hay residuos sólidos, muy bien, pero hay un criterio interesante. ¿Por qué los residuos no los clasificamos como evitables o inevitables? Muy bien. Si los residuos son evitables, quiere decir que la tecnología nos puede ayudar a no generarlos, o generarlos en una cantidad muy pequeña. Mientras que en otro extremo tenemos los residuos inevitables, aquellos que de acuerdo a una tecnología dada, siempre los vamos a generar. O de acuerdo a los patrones de consumo, siempre los vamos a tener. Entonces, en esta vista estamos viendo una ruma de neumáticos, ¿no? Una ruma de llantas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son residuos inevitables, porque un vehículo de transporte privado, un vehículo de transporte público, un vehículo de transporte de materiales, ¿no? En realidad, debe tener 4 llantas, debe tener 8 llantas, debe tener 16 llantas, etc. Tiene un número de llantas necesarias para su funcionamiento. Entonces, cuando estas llantas lleguen al final de su vida útil, lo que vamos a tener, ¿qué cosa es? Son residuos, y son residuos inevitables, ¿no? Entonces, con ese criterio, ¿no? Vamos a tener en cuenta algunos aspectos que vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Algo que debemos recordar y es fundamental para los ingenieros químicos, ¿no? El futuro de un residuo industrial, muy bien, depende del gestor, depende del generador, depende del productor, depende del consumidor del producto, ¿no? Entonces, el futuro de un residuo depende, vuelvo a repetir, de quién se encargue de su manejo. Bien, en este pequeño diagrama nosotros tenemos un residuo en azul, ¿no? Lo tenemos como residuo ahí, pero este residuo puede transformarse en un subproducto y pasar de esta bolita azul, muy bien, a esta bolita verde. Entonces será un subproducto. Entonces, si es un producto, el residuo gana valor, ¿sí? Y tiene un precio en el mercado. Mientras que el otro caso, si vamos para el lado derecho, el residuo azul se transforma, muy bien, en un desecho, o la bolita azul se transforma en una bolita roja, en un desecho, ¿no? Un desecho es un material que tiene muy pocas o quizá ninguna posibilidad de ser aprovechado o reaprovechado o valorizado. Es lo que algunos conocemos como basura. Yo utilizo muy poco el término basura, prácticamente lo utilizo para estas conversaciones, pero normalmente no lo uso, ¿ya? Porque es mejor utilizar un desecho, aquel material que le hemos quitado su posibilidad de ser valorizado o ser reaprovechado. Muy bien. Es interesante analizar lo que se denomina la jerarquía
en la gestión integral de residuos. Este es un triángulo, en realidad, invertido, muy bien. En lugar de tener un triángulo con el vértice en la parte superior y la base en la parte inferior, tenemos la base en la parte superior y el vértice en la parte inferior. En la parte de arriba está lo más deseado y en la parte de abajo está lo menos deseado. ¿Qué cosa es lo más deseado con respecto a la gestión integral de residuos? Lo más deseado es la prevención. Quiere decir, prevención en la generación de residuos o prevención de la generación de residuos. Tratar de que la menor cantidad de residuos, muy bien, sea producida, sea generada, ¿no? También se conoce como minimización y se habla de la minimización de la cantidad generada. Muy bien, pero si ya hemos hecho todos los esfuerzos, no podemos prevenir su generación, no podemos minimizar la cantidad generada, lo que nos quedaría es darle un valor o darle un aprovechamiento o darle lo que se conoce también como valorizar el residuo. Muy bien, ¿no? Incorporarle valor a este residuo para transformarlo, por supuesto, en un subproducto. Muy bien, es posible que haya residuos que no se puedan prevenir o minimizar, hay residuos que no se puedan aprovechar o valorizar, o que de los tratamientos anteriores, muy bien, me generan residuos. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un tratamiento previo, ¿no? Para llegar a una disposición final. ¿En qué cosa? En un relleno de seguridad. Muy bien. O en un relleno especial para albergar residuos industriales que no tienen posibilidades de reaprovechamiento o desechos. Muy bien. Pero, por ejemplo, que tengamos un lodo, ¿no? Donde el fluido que forma parte del lodo sea agua. Entonces, un tratamiento previo a la disposición final será, por ejemplo, una evaporación del agua, muy bien, o un secado. Definitivamente, cuando el lodo tiene agua, ocupa mayor volumen, ¿no? Que cuando ya no tiene agua, cuando ya está seco. Entonces, para la disposición final, tendremos una mínima cantidad de residuos que van a estos lugares. Entonces, esto es lo que se denomina la jerarquía en la gestión integral de residuos. Lo más deseado va en la parte superior y lo menos deseado va en la parte inferior. Muy bien. Entonces, la minimización de residuos también se considera como una muy buena práctica de gestión ambiental. Muy bien. Acá tenemos otro diagrama para ir familiarizándonos con estos temas, ¿no? La minimización de residuos entonces busca prevenir la generación, primero, o reducir la generación de estos residuos. Esto sería como el antes, pero ¿qué pasa si ya tenemos residuos? Entonces, lo que podemos hacer es, ¿no?, transformar los residuos en subproductos, aumentar la cantidad de subproductos o aumentar la cantidad que se valoriza. Muy bien, por ejemplo, las latas de aluminio, que es un residuo de postconsumo, nosotros los podemos recolectar adecuadamente por un proceso que ya es bastante conocido actualmente y volver a obtener latas de aluminio u otros materiales de aluminio. Muy bien. Y con respecto a la minimización de residuos también, esto implica la menor cantidad de estos residuos, ¿no?, que pasan a ser desechos y que deben de ir a un relleno de seguridad, a un relleno de seguridad. Muy bien. Entonces eso sería el después. El antes es prevenir la generación y el después sería qué hacemos para valorizar o qué hacemos para disminuir la cantidad de desechos que llega al relleno. Muy bien, entonces minimización de residuos implica reducción de la cantidad, reutilizar el residuo previo tratamiento, reciclar el residuo previo tratamiento, recuperar el residuo previo tratamiento o tratar los residuos para que una menor cantidad vaya a un relleno de seguridad. Estamos observando aquí el caso de los neumáticos, ¿no? Los neumáticos es un residuo de postconsumo y es un residuo inevitable. El neumático se puede trozar, lo que se llama el scrap de neumáticos, hasta llegar a lo que se conoce como polvo de neumático. Este polvo de neumático, muy bien, se puede
valorizar, ¿no bien? Mezclándolo, ¿no? Con asfalto para obtener mezclas asfálticas o mezclas bituminosas. Estas mezclas asfálticas se van a utilizar, por supuesto, para el asfaltado de pistas, de autopistas, entre otros. Muy bien. Entonces, fíjense, es una opción muy importante de valorización del neumático. ¿Y en qué consiste esta valorización? ¿No? En recuperar este material valioso, ¿no? Que sería el polvo de neumático para volverlo a utilizar ya en otro producto. Muy bien, el esquema general de la minimización de residuos puede tener dos caminos, el camino de la izquierda y el camino de la derecha. En el camino de la izquierda está reducir los residuos en el proceso, y esto me implicaría varias opciones, ¿no? Por ejemplo, hacer cambios en el proceso, cambios en las prácticas operativas, cómo se hacen las cosas, cambios en las materias primas, insumos, inclusive en la energía que estamos utilizando, o cambios tecnológicos. Si nosotros vamos de izquierda a derecha, estaríamos yendo de una situación de un menor costo a una situación de un mayor costo, de una situación de una menor inversión a una zona de mayor inversión. Y la otra opción, que es un poquito más complicada, es hacer cambios en el producto, pero eso lo podríamos hacer dentro del proceso. Pero ¿qué pasa cuando el residuo ya ha sido generado? Cuando el residuo ya ha sido generado, lo que tendríamos que hacer es una reutilización, muy bien, que puede ser interna o externa si tenemos las condiciones adecuadas. Podemos hacer un reciclaje que puede ser interno o externo. Podríamos trabajar el tema de recuperación, que puede ser un interno o externa, dependiendo de la tecnología, o lo que se conoce como bolsa de residuos, que básicamente es un comportamiento a nivel externo, como vamos a conversar también brevemente. Muy bien. La minimización de residuos, podemos estar dentro del proceso como reducción de residuos en el proceso industrial, ¿no? Una de las industrias que más residuos genera y residuos potencialmente contaminantes, inclusive residuos peligrosos, son las curtiembres o tenerías, muy bien, donde las pieles se transforman en cueros. Y por supuesto hay muchas etapas del proceso, se generan aguas residuales, se generan lodos, se generan carnazas, entre otras. Hay una elevada carga orgánica que incluso sobrepasa, ¿no? Los 1000, ¿no? Sobrepasa con exceso, ¿sí? Los 1000 ppm en DBO. Muy bien. Cambios en el proceso industrial. Hemos hablado de las buenas prácticas operativas, o que se conoce como las buenas prácticas de manufactura. ¿En qué consiste eso, no? En hacer las cosas bien a la primera, ¿no? Una buena práctica es hacer bien las cosas a la primera. Se ha visto que hacer bien las cosas a la primera podría reducir aproximadamente un 30% de los residuos generados, solamente haciendo bien las cosas. Por supuesto, estos porcentajes varían dependiendo del tipo de industria, del nivel de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer bien las cosas. Los trabajadores, los operadores, muy bien, los supervisores, los ingenieros, los diseñadores, todos tienen que tender a que las cosas se hagan bien a la primera, ¿no? Entonces, ese es un buen aspecto y eso es lo que se conoce como buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas. Muy bien. Otra cosa que podíamos hacer con respecto a los cambios en el proceso para minimizar los residuos, podíamos cambiar la materia prima. Muy bien, nosotros sabemos que si obtenemos ácido sulfúrico a partir de sulfuros metálicos, se generan una gran cantidad de residuos químicos, pero el proceso genera una menor cantidad de residuos químicos si nosotros cambiamos la materia prima, cambiamos por azufre petroquímico o azufre recuperado, o reaprovechamos un residuo. Muy bien. El otro tema es cambios tecnológicos, ¿no? Las etapas del proceso, cambiar el proceso, ¿no? Y para eso nos ayudamos de los aportes de la química verde, ¿no? Por ejemplo, es un caso emblemático ya la producción del ibuprofeno, ¿no? Un medicamento muy utilizado. Inicialmente tenía 6 pasos, 6 etapas, pero actualmente es un proceso catalítico
con 3 etapas. Disminuyendo el número de etapas, disminuimos el número de residuos también del proceso. Muy bien, cambios en el producto es un poquito más complicado. Entonces, el producto, en realidad, hay que integrarlo, ¿no? Hay productos que se comercializan envasados. Entonces, yo necesito el envase con el contenido dentro. Muy bien, entonces el ecodiseño me va a ayudar, en este caso, a trabajar con el tema de los envases. Yo puedo tener el mismo volumen, pero en formas distintas o en dimensiones diferentes. Entonces, en el caso de los envases PET, se ha trabajado mucho en la reducción, ¿no?, de los residuos generados en función de la disminución de los volúmenes, ¿no? Y para eso se aplica el ecodiseño, que es una opción muy interesante, ¿no?, para el caso de envases, por ejemplo. Muy bien. El producto cumple la misma función, pero con una menor cantidad de material, por el volumen utilizado, inclusive por el espesor. Y ustedes lo podrían revisar en los envases de agua, ¿no? Los envases de agua antiguos pesaban más, ahora son muy ligeros. Entonces quiere decir que generamos una menor cantidad de residuos de post-consumo, ¿sí? Lo que nos interesa propiciar es que si ya no podemos, ¿no?, reducir o minimizar la cantidad de residuos que generamos, entonces valoricemos, démosle un valor a los residuos que tenemos, ¿no?, elaborando nuevos productos a partir de los residuos, ¿no?, o tener algún subproducto, ¿no? Porque recuerden, y esto es importantísimo, yo tengo un proceso con una tecnología dada, ¿no?, y utilizamos, ¿no?, la misma cantidad de materias primas, insumo y energía. Muy bien. La misma cantidad de horas hombre, la misma cantidad de horas máquinas, entre otros, ¿no?, para elaborar los productos, ¿no?, y elaborar los residuos. Muy bien, entonces cuando nosotros tenemos una tecnología dada, la tecnología está diseñada para generar una cantidad de residuos importante. Entonces tenemos que ser conscientes de la tecnología que estamos utilizando, ¿no? Un residuo inevitable también es el aceite lubricante usado. Entonces este aceite lubricante usado tiene en realidad varias opciones, muy bien, desde la recuperación del aceite base, ¿no?, hasta el aprovechamiento energético, ¿no? Entonces, fíjense, son opciones de valorización importantes, ¿no? El reciclaje tiene algunos términos particulares. El reciclaje es un proceso. El reciclaje que tiene etapas. Muy bien, muy bien. Importante recolectar los residuos, ¿no? Entonces, la recolección es una etapa importante del reciclaje, separarla de otros componentes de los residuos y elaborar un producto tal que puede ser por un retorno al proceso, ¿no?, original, ¿no?, para dar origen al mismo producto que lo generó o para dar origen a un producto similar. El caso del papel, el reciclaje de papel es muy utilizado para volver a fabricar papel, pero también para fabricar cartón. Entonces el reciclaje es una opción importante, pero hay que tener los canales para el reciclaje, ¿no? Tenemos que tener toda una cultura para el reciclaje, no solamente por parte de las empresas, sino por parte de los consumidores. Muy bien. Aquí vemos un diagrama interesante para lo que ocurre con los envases, ¿no? Por ejemplo, tenemos envases, por decir, de polietileno, los envases de polietileno, ¿sí? Estos envases tienen como materia prima el etileno, entra un proceso de polimerización, obtenemos el polietileno va a una etapa de conformado, se fabrica un envase. Este envase puede ser un polietileno, un envase de polietileno de alta densidad, ¿no? Este envase se comercializa, llega a una planta, a la zona de envasado, donde comercializa el producto X envasado es consumido, es comprado por un consumidor y consumido, y me genera un envase como residuo de postconsumo. Este residuo de postconsumo puede volver al proceso como reciclaje, puede entrar a un proceso de recuperación del monómero, puede fabricarse a partir de este polímero, un gas de síntesis, y luego del gas de síntesis de hidrocarburos podemos reutilizar directamente el envase, podemos tener una valorización energética o ir al relleno sanitario.
Entonces ya el gestor, ¿sí? Escoge el camino, ¿no? La valorización o el destino final de un residuo depende del generador, como habíamos estado conversando. Muy bien. Cuando el residuo ya ha sido generado, puede haber el caso de reutilización. Yo tengo, por ejemplo, cilindros, ¿no? Cilindros donde yo comercializo mis productos, pero los cilindros se deterioran como resultado del manejo. Entonces, yo puedo tener en la planta una zona donde yo puedo hacer, ¿no? Nuevamente un rolado de los cilindros para volverlos, ¿no? Al sistema. La propia agua, yo puedo tener agua, ¿no? Residual, tratar el agua para volver a reutilizarla. ¿No? En el caso de la recuperación, en algunos casos se aplica varias opciones. Yo puedo recuperar para reutilizar o puedo recuperar para vender ese subproducto a terceros, ¿no? Muy bien, por ejemplo, en el caso de la industria textil, ¿no? Puede aprovechar el linter del algodón utilizado en la industria de aceites comestibles. Muy bien, ¿sí? O también la industria de aceites comestibles me genera una torta de prensa y esta torta de prensa, muy bien, se puede usar para elaborar alimentos balanceados. Muy bien, la recuperación de energía es otra opción para aquellos residuos que tienen elevado poder calorífico, ¿no? Se puede recuperar energía, por ejemplo, de los neumáticos, se puede recuperar energía de los plásticos, se puede recuperar energía de los propios residuos domésticos. Muy bien. Hay otra opción que se está difundiendo en realidad hace varios años, que es la bolsa de residuos, ¿no? En una planta industrial no puedo tener yo toda la tecnología para obtener un subproducto. No puedo tener la tecnología ni el espacio para valorar un residuo. Entonces, ¿por qué no poner este residuo en el mercado? Para que otro que tenga la tecnología lo aproveche. Entonces, nuestros residuos se transforman en lo que se denomina, entre comillas, materia prima secundaria. Las bolsas de residuos han surgido en Europa, muy bien, hay mucho trabajo en España, a nivel latinoamericano hay bolsas de residuos en Brasil, en Colombia y también tenemos bolsas de residuos en Perú y por supuesto en otros países. Muy bien, importantísimo la información que nosotros proporcionemos, ¿no? A esta persona que se va a encargar de transformar los residuos en subproductos, ¿no? Entonces necesitamos, la información debe ser confidencial, muy bien, la información, hay información que hay que proporcionar y que puede ser publicada, que es el tipo de residuo, la descripción, la cantidad de residuo, la frecuencia de generación, cómo se presenta el residuo y dónde está, porque el residuo puede estar muy lejos de la planta de transformación. Ahora, muchas veces se tiene una aplicación posible del residuo, pero otras veces no se tiene una aplicación posible, ¿no? Con respecto a la información confidencial, ¿no? Es para mantener, digamos, entre una confidencialidad entre el generador de residuo y el transformador del residuo, ¿no? Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista legal, esta confidencialidad. Muy bien. Entonces, en el caso del aceite lubricante usado, muy bien, hay unas plantas que lo pueden recuperar el aceite lubricante base para fabricar nuevos aceites lubricantes o aprovecharlo energéticamente, ¿no? Previa transformación. Y lo mismo los envases, ¿no? Los envases de algunos residuos. Hay que tener mucho cuidado con los envases plásticos, ¿no? Por supuesto, el reciclaje depende del polímero y también depende de lo que hayan contenido, ¿no? Los envases que han contenido materiales peligrosos se transforman en residuos peligrosos que tienen un tratamiento en particular. Muy bien, y para terminar esta conversación sobre la gestión integral de residuos, tenemos una opción interesante, ¿no? Que es relacionada ya con la ecología industrial, ¿no? La ecología estudia los ecosistemas, entonces la ecología industrial hace esa analogía, ¿no? ¿Por qué en un lugar en particular, muy bien, no colocamos varias empresas que estén encadenadas, que se relacionen entre sí, como es lo que ocurre en los ecosistemas naturales? Muy bien.
¿Para qué? Para que una empresa generadora de residuos, muy bien, le proporcione a la otra los residuos para que los transforme en un subproducto o en un producto, dependiendo del caso. ¿Y estos que consigue? Agrupándolos en áreas geográficas conocidas como parques industriales ecoeficientes, ¿no? PIE, ¿no? O ecoparques, ¿no? O los nombres que los puedan tener en distintos países. Entonces, fíjense, los ingenieros químicos, los ingenieros de procesos, los profesionales afines, tenemos muchas opciones para hacer frente a los residuos y a los residuos industriales en particular. Muy bien, les agradezco por su atención a esta conversación. Espero que les haya servido. Quiero rescatemos el concepto, ¿no? Que el residuo es un material potencialmente aprovechable, potencialmente valorizable, y depende de nosotros que se transforme en un subproducto o que pase a formar parte de los desechos. Muy bien, cualquier consulta, cualquier sugerencia, se pueden comunicar con Jorge Eduardo Loaiza Pérez a mi correo institucional, jloaizap@universidadnacionalmayorsanmarcos.edu.pe, o pueden visitar mi canal en YouTube que se llama Sound Chemicals Management, ¿no? JL, donde podrán encontrar algunos videos que les pueden ayudar, ¿no? En su actividad académica, en su actividad profesional, o para tomar conocimiento con algunos temas importantes en lo que es el manejo ambientalmente adecuado de los residuos, el manejo ambientalmente adecuado y responsable de las sustancias o agentes químicos. Muchas gracias.